La Rumorosa es el nombre de una localidad del municipio de Tecate, Baja California, México, y le da su nombre a la autopista y su paisaje natural de la carretera entre Mexicali y Tecate. Y saben, verdaderamente es un lugar muy bello. Sin embargo, nadie creería que en un paisaje tan hermoso como ese sucedieran hechos sobrenaturales, y mucho menos que fuera el hogar de una criatura infernal que se alimenta de cuerpos. Y bien, ahora que los he puesto en contexto, me presento. Mi nombre es Regino Valencia Reyes y soy trailero de vocación. Desde hace algún tiempo que escucho sus historias y quise mandarle una que me pasó, esperando con ansias que la pueda narrar en su canal. Saludos desde Chihuahua, donde ahora radico, al salir huyendo de aquella cosa. Si les contara que un demonio merodea las carreteras del norte de México, ¿qué me dirían? Seguramente pensarían que estoy loco o que me inventé esta historia para darme a notar, pero desgraciadamente es verdad. Y bueno, para que me entiendan bien, déjenme platicarles que en algunos estados de la República, el transporte de carga es un trabajo bastante bonito, aunque también es algo arriesgado. Muchas de las veces uno no quisiera estar expuesto a ese tipo de cosas, pues vivimos diariamente entre historias de asaltos, averías, accidentes propios o de terceros. Pero aunque muchos camioneros cuentan y platican historias terroríficas, yo creo que absolutamente nada en el mundo te preparará para vivir una experiencia sobrenatural. Pero ya volviendo al asunto, mi trabajo es transportar mediante fletes. A veces le trabajo a compañías grandes como las refresqueras o las tiendas de autoservicio. A veces son los pequeños comerciantes y restauranteros los que te fletan por partes para llevarles tales o cuales productos previamente vendidos directamente por el agricultor. Y bien, eso pasa cuando eres dueño de tu propio camión y trabajas como independiente. En ese entonces mi camión era bastante limpio. Me refiero a que no traía adornos de ninguna clase. Había visto a muchos compañeros de transporte que llevaban sus cabinas tapizadas de santitos de toda clase, rosarios, imágenes y demás cosas religiosas. Yo respeto mucho sus creencias. Aunque nunca había sido afecto a nada de eso, mi fe era un poco diferente y pensaba que con rezar era más que suficiente. El hecho de que en esas figuras de fe, que representan lo más puro, inocente y sagrado para nosotros, pudiera habitar algo demoníaco, se me hacía absurdo. Pero como bien dicen, nadie experimenta en pellejo ajeno. Y no fue hasta que un ser siniestro se me presentó en el camino, que mis pensamientos sobre esto cambiaron drásticamente mi forma de ver las cosas. En aquella ocasión, me tocó hacer un viaje desde mi ciudad Tecate con rumbo al norte del estado de Chihuahua para recoger un gran cargamento de manzanas para exportación. Salí a muy buena hora, de ida como siempre, te toca ir con los 2 semirremolques vacíos. Pero esto es una ventaja, pues te da oportunidad de meterle velocidad para llegar un poco antes y así conocer el pueblo o descansar mientras te cargan los contenedores. Quizá el destino quería avisarme que no hiciera el viaje, pues justo al tiempo que salía, pensaba en ir tendido para llegar rápido y así poder ir a visitar a una noviecita que tengo por allí. Pero de repente, escuché un gran estruendo. Al sentir el bamboleo del camión, lo supe de inmediato. Se me estropearon 2 llantas y no podía conducir en esas condiciones, por lo que no tuve más remedio que parar a que me las repararan. La verdad, esto lo lamenté bastante, pues perdería la gran ventaja que pensaba obtener en el viaje y vería por menos tiempo a mi novia. Pero era más importante cumplir con mi trabajo y no quedar mal con uno de mis mejores clientes. Más o menos como a las 9 de la noche, fue que terminaron de alistarme el camión para poder irme. Sinceramente iba rezongando por el retraso, me molestaba el hecho de llegar derrapando, pero en fin de cuentas, llegaría justo a tiempo para cumplir mi encargo. Para quienes no se dedican a esto, les diré que después de las 10 de la noche, puedes ver las carreteras casi totalmente vacías.
Los autos particulares es muy, pero muy raro que transiten a esas horas de la noche y especialmente por estas lejanas carreteras. Pero como decía, por lo general casi nunca encuentras a nadie más por tu camino y menos en una carretera federal como la Rumorosa. Al cabo del viaje me estaba aburriendo y encendí la radio. Justo en ese momento tocaban mi canción favorita, Run to the Hills de Iron Maiden. Esto me hizo cambiar enseguida mi estado de ánimo y silbaba así como tarareaba la canción. Esta situación me hizo bajar la velocidad con tal de concentrarme en disfrutar la melodía y en medio de la cantaleta. De repente y de forma muy extraña, sentí como si algo me hubiera obligado a mirar a mi costado derecho. Ante mi asombro, me percaté que a la lejanía había algo a la orilla del camino. Pero amigos, cabe mencionar que este trayecto es demasiado peligroso, por lo que al ingresar a la Rumorosa es muy difícil detenerte. En este tramo casi no hay forma de orillarte y el acotamiento es bastante estrecho. Se me hizo bastante curioso y extraño que algo o alguien estuviera allí por lo arriesgado del segmento carretero, pues por la oscuridad es difícil ver cuando vienes rápido. Pero había algo raro y misterioso en esa figura, por lo que no pude quitarle la mirada de encima. Era algo grande, pero no demasiado, y en vista de la distancia no podía distinguirle muy bien la forma. Por el tamaño podía tratarse de algún animal, una roca, tal vez una persona o un árbol. Pero les digo que a esa distancia solo se distinguía un grande y oscuro bulto delante de mí. Les confieso que solo de recordarlo me estremezco de puro miedo y mejor me pongo a rezar. No sé si alguien en el camino alguna vez haya podido presenciar algo o si se hayan topado con eso que me pasó a mí. Pero fue algo que realmente me dejó aterrado y con preguntas realmente serias, a tal grado que pensé mucho si quería seguir dedicándome a este trabajo o dejar de manejar de noche. No me cabe duda de que la maldad es tan fuerte que es capaz de poner trampas en la forma de algo bueno para llamar la atención y lograr sus oscuros propósitos, pues no me van a creer cuando les diga lo que vi. Conforme me iba aproximando a ese extraño bulto, me pude dar cuenta que la oscura figura caminaba torpe y lentamente, llevando la misma dirección en la que yo iba. Disminuí la velocidad para buscar la manera de pasar de largo, pues a pesar de que me considero un hombre sin miedo, en ese momento sí me encontraba bastante asustado. Sinceramente, desde que lo vi, pensé que se trataría de algún tipo de animal perdido, y eso me hizo bajar aún más la velocidad, pues lo que sea que fuera, yo no quería accidentarme por su culpa. Pues era común escuchar las historias de muchos compañeros que por querer evitar arrollar a un animal o a una persona, viran bruscamente o sin precaución y terminan accidentados. Lastimosamente, la mayoría pierde la vida en esos percances. Seguí manejando lentamente y al estar a la misma altura de aquella cosa, pude darme cuenta bien de qué se trataba y entendí por qué caminaba tan torpemente. Se trataba de una madrecita, es decir, una monjita, pero ya muy viejita, caminando encorvada y a pasito, como alguien propio de su edad. Cuando la pude mirar bien, me estremeció de inicio al pensar en cómo alguien de su edad, que me recordaba a mi difunta abuelita, anduviera caminando sola por la carretera y en medio de la nada. Pero después de unos minutos, un miedo indescriptible me invadió, pues luego me pregunté por qué iría sola y a esas horas en ese lugar tan alejado de todo. Recordar que mucha gente devota en los pueblitos de por aquí cerca todavía solicitan los servicios religiosos en caso de enfermedad o emergencia, y en ocasiones los padrecitos o monjitas suelen ir, hizo apaciguar mi miedo. Supuse que se trataba de algún caso de esos, así que sin broncas me dispuse a ayudar a la señora, acercándola a donde iba o al menos llevándola a un pueblo cercano. No se me hacía correcto que alguien de su edad pasara por esas penurias para hacer un bien. Por otra parte, no pensé nunca en que fuera una trampa para un asalto o algo por el estilo. Digo,
Además, yo soy bastante grande y robusto, y ella es una diminuta ancianita que apenas si se podía mover. Bajé la velocidad del camión, encendí mis direccionales, las laterales, y cuidé que nadie viniera detrás de mí para proceder a acercarme a la señora. Toqué suavemente el claxon, orillándome poco a poco para ofrecerle un aventón. Habría pasado a la monjita como por 50 o 60 metros quizás. Sin embargo, ella, al percatarse que me orillé, se quedó inmóvil, como si evitara llegar conmigo. Al mirar esto bajé para ver si la señora estaba bien, si necesitaba algo o para preguntarle si podía llevarla a algún lugar. Confiadamente descendí de la unidad, encendí mi linterna y caminaba lentamente al encuentro de aquella encorvada y senil figura, esperando que me dijera el motivo por el que vagaba sola en tan abandonada carretera. Apenas iba a abrir la boca, cuando al verme acercándome a ella, la anciana monja explotó en carcajadas. Unas carcajadas macabras, muy atípicas de una mujer de su edad. En ese momento, una sensación sumamente incómoda, por no decir de horror, se apoderó de mi cuerpo. «Buenas noches, Madrecita Santa. ¿Qué hace por aquí? ¿Puedo ayudarla en algo?», le grité desde lo lejos. Ella no me contestó, pero en cambio siguió sonriendo, y debido a esa sonrisa sentí un escalofrío y al no contestarme, mi reacción fue alumbrar muy cerca de ella. En ese momento miré que la monjita dibujaba al aire cruces con la mano, apuntándome a mí, como si yo fuera un ser del infierno y ella tuviera que repelerme. Al ver esto, enseguida me invadió una sensación, como si mi sangre se fuera helando lentamente de pies a cabeza. No entendía por qué me había entrado ese extraño presentimiento de terror, pero para tranquilizarme, pensé que solamente se trataba de una anciana, pero muy al fondo mío me decía que esta situación estaba terriblemente mal. En un acto impulsivo, no sé por qué carajos decidí acercarme más. Hasta el día de hoy no me explico si llamarlo lado humano o estupidez. Pero el pensar que quizás la pequeña y anciana mujer se había asustado de verme llegar de repente, me quiso aún querer ayudarla, a pesar de que casi me hacía sobre los pantalones. Al final de cuentas, dentro de mi empatía, veía a la mujercilla allá adelante, indefensa e incapaz de hacerle daño a nadie. Pero esa sensación de miedo se iba apoderando cada vez más de mí. Luego me decidí a preguntarle de nuevo, esta vez con voz temblorosa. Hermana, ¿está bien?». No obtuve ninguna respuesta. Pensé que quizás tenía demencia o falta de memoria. Suele pasarle mucho a los adultos mayores, por desgracia. No obstante, la monjita seguía estática, no se movía. Para ese momento ella ya no emitía palabra alguna. Esto realmente solo aumentó el horror en mí, y sentí como si algo en mi interior me avisara que esto no estaba bien, que estaba frente a algo que representaba serio peligro. Traté de cuestionarle nuevamente si había algún problema, pero para ese entonces ya sentía la necesidad de sacarle plática, que me dijera si necesitaba ayuda, pero las palabras no salían de mi boca, me había quedado tieso de miedo y mi voz se atoró en un nudo en mi garganta. Y por si fuera poco, no podía verle la cara, a pesar de saber que se trataba de una anciana monja, no podía definir cómo era su rostro. De repente, escuché extraños ruidos provenientes de la mujer, como graves gruñidos cuando un perro o algún animal se pone en guardia cuando no quieren que te acerques más. Acto seguido, la extraña mujer levantó la cara y yo se la alumbré. Este fue mi peor error, y después de alumbrarla, supe que quizás mis días en este mundo habían llegado a su fin. En medio del llanto, solo pude encomendarme a Dios, y vaya que en serio no era para menos, pues lo que sea que se encontraba debajo de ese hábito no era de este mundo. Al alumbrarle la cara, pude ver una figura demoníaca mostrándome unas fauces espantosas, unos ojos tan negros que brillaban siniestros mirándome fijamente,
y una lengua larga como de serpiente saliendo del babeante y asqueroso hocico lleno de puntiagudos dientes. No eran colmillos, sus dientes estaban en punta como los reptiles o algo por el estilo. Eso no era un ser humano, sino una criatura infernal profanando el sagrado hábito de una monja. Sus brazos y piernas eran largos, terminando en afiladas garras y zarpas, y de sus lomos se irguieron espantosamente 2 enormes alas negras, membranosas como las de un murciélago. Mi miedo dio paso al borde de un infarto, cuando esa madre comenzó a caminar lentamente hacia mí. No fue sino al sentir la orina mojar mis pantalones que reaccioné finalmente y pude correr a refugiarme en mi tráiler. Al verme correr, esa cosa rugió con un aterrador sonido como el de varios cerdos gritando y un ensordecedor silbido entremezclando un pavoroso y paralizante sonido. Un sonido que solamente puede emitir un gran depredador. No había duda, esa monstruosa bestia me estaba cazando. Corrí tropezando con mis propios pies varias veces. Pero cuando entré trabajosamente a la cabina de mi camión, cerré las puertas con seguro y subí las ventanillas mientras lloraba y gritaba como desquiciado. Quería salir huyendo de aquel sitio a toda prisa, pero por más que intentaba no podía meter la velocidad. Y al cabo de los segundos, esa cosa rugió ferozmente otra vez, dando poderosos manotazos al cofre de mi tracto camión. Allí fue que finalmente reaccioné y pude poner mi camión en marcha, huyendo a toda velocidad de ese maldito lugar. Miré por la ventanilla mientras me alejaba y pude ver cómo de su lomo se estiraban esas 2 enormes alas y emprendía el vuelo con un atronador sonido como cuando azotas un látigo al piso. Voló alejándose rumbo a quién sabe dónde, y cuando me supe lo bastante lejos, me cercioré que esa cosa no viniera detrás de mí. Pero en cambio, solo vi la soledad de la carretera de noche. Minutos más tarde, radié a mis clientes pidiéndoles sinceras disculpas y diciéndoles que acababa de salir de un accidente y que disculparan si llegaba un poco tarde. Ellos no se opusieron, y menos cuando me vieron llegar en ese estado de terror absoluto. De inmediato pidieron que me atendieran, pues de verdad iba temblando y no estaba en mí. Pareciera como si estuviera ido, hipnotizado. Me dijeron que balbuceaba cosas raras. El dueño de la empacadora me llamó a su oficina, donde me ofreció algo de mezcal para poder relajarme y tranquilizarme un poco. Me dijo que ese miedo no era propio de un accidente normal, que sabía que algo había visto en esa carretera y me creía. Pues estaba consciente de que hay cosas que solo salen de noche y es por eso que los operadores deben evitar detenerse a menos que sea necesario. Es decir, solo si se están muriendo, pues no es la primera vez que algo así se presentaba. Temblaba tanto que tuvieron que darme otro gran vaso de mezcal para poder terminar de calmarme, mientras que los empleados del turno de noche afirmaban que muchos operadores se habían perdido justo en esa zona, mientras me mostraban las enormes abolladuras y profundas marcas de garras incrustadas en la carrocería de mi camión. Después de tranquilizarme y de que mi camión ya estuviera cargado, me dispuse a regresar a Tecate. En ese momento ya me encontraba mejor y salía del estacionamiento de las bodegas cuando don Tebito, el cual era un simpático abuelito que se encargaba desde ya hace muchos años de vigilar el sitio, se acercó hacia mí y, como era costumbre, me preguntó si no tenía unas monedas para regalarle. Como siempre había sido, saqué de mi bolsillo todas las monedas que traía y se las di. Al recogerlas, él me miró el rostro y rápidamente cambió su expresión risueña por una cara de mucha seriedad. «¿A ti te pasó algo muy malo?», me dijo con mucha seguridad. La verdad que me sorprendió mucho que me lo dijera, pues ese tipo de temas se manejaban con mucho hermetismo y el viejecillo no sabía nada de lo que me había ocurrido. «Sí, don Tebo, pero ya me encuentro bien», le dije de forma tranquila. «Eso es lo que crees, que estás bien, pero esa cosa ya te leyó
y no te va a dejar en paz. Cuando don Tevito me dijo eso, sentí un horrible escalofrío, además de sentir como si algo se bajara de mi pecho a mi estómago. No me asuste, don Tevo, dígame a qué se refiere. No te explicaré el cómo ni el por qué, pero puedo ver, sentir y oler que tuviste contacto con algo que no es de este mundo. Esos seres, a la hora de elegir a sus víctimas, los leen, los marcan y luego deciden si se los llevan a ellos o tienen algo de su misma sangre mejor que ofrecer. Sin embargo, aun con el ofrecimiento, esos demonios, si los quieren llamar así, no descansan hasta acabar con todo lo que lleve la sangre de su marcado, en este caso, tú. Al terminar de decir eso, don Tevo rápidamente metió la mano en su pantalón y sacó un viejo medallón, me lo dio y me dijo: esto servirá para que te dejen en paz. Y bueno, que tengas buen viaje y por cierto, mi más sentido pésame. Después de decir eso, don Tevo se retiró del sitio sin mirar hacia atrás. Yo moría de nervios y preocupación después de lo que me dijo el anciano y solo me hizo pensar en mi madrecita, quien vivía en Tecate. Y sin hacer más preguntas, salí como alma que lleva al diablo hacia la casa de mi madre. Durante el viaje, no dejaba de derramar lágrimas y tratar de contactarme con mi madre, pero no me contestaba el teléfono. Sin importarme el cargamento, me desplacé directamente a su casa. Cuando lo hice, sentí desfallecer cuando vi varios policías en la puerta de mi casa. Una vez identificado como familiar, me contaron lo que había ocurrido. Lamentablemente habían encontrado a mi madre, o mejor dicho, los restos de ella, regados por toda la casa. La versión de la policía fue que un psicópata había entrado con el único afán de perpetrar su crimen, pues no se había llevado nada de valor. Mi vecina fue quien había avisado a las autoridades, pues había escuchado unos gritos horribles salir de la casa de mi madre. Pasaron muchos meses en los que me refugié en el alcohol sin poder superar ese momento, pero una noche soñé a mi madre y ella me dijo que siguiera con mi vida, pues se ponía muy triste de verme así. Solo por ella y gracias a ella salí de ese trance y decidí regresar a mi vida habitual. Aunque he de admitir que aún tengo mucho sufrimiento y es por eso por lo que visito regularmente a un psicólogo que me ha ayudado bastante en mi duelo. Y bueno, comunidad, quiero agregar como dato adicional que un día le pregunté a mi vecina qué es lo que realmente había escuchado y ella me confirmó que los gritos de mi madre. Sin embargo, también me confesó algo que no le dijo a la policía por miedo de que la tiraran de loca y la hicieran sospechosa. Poco antes del homicidio, había escuchado un sonido, como si algo muy grande volara en círculo sobre la casa de mi madre, y pocos segundos antes de los gritos, escuchó un chillido diabólico, como si varios cerdos gritaran a la vez. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida familia? ¿Cómo están? Espero que estén iniciando muy bien esta semana y ya pasando a los saludos directamente. Por esta ocasión quiero mandarle uno especial a los miembros de la comunidad, Juan Trinidad Martínez Hernández, a Charro, y al jefe de cercos Esteban, de León, Guanajuato. Y también otro saludo muy especial para el miembro de la comunidad, Canal Poético de Marco Antonio Alamilla. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos.